Buen día compañeros, buen día licenciada. Les voy a exponer sobre la visualización de resultados. Chiquete es un método a través electrónico donde va información, ya sea de procesadores de textos, o sea, hojas de cálculo o cualquier cosa para poder crear imágenes digitales. Esto se habla sobre las tablas y sobre las figuras. Las tablas sí que son todas aquellos textos que son organizados a través por columnas o filas. Las figuras dice que es una gráfica no textual. De la misma manera, para poder crear las tablas y las figuras hay pautas generales, las cuales son la exploración, la comunicación, el cálculo, el almacenamiento y también está la decoración. En este caso, para poder diseñar una gráfica o una tabla, existen varias maneras. Está el diseño y preparación para una visualización, presentación gráfica en comparación con presentación contextual, hay un formato de tablas y figuras, hay una numeración de tablas y también dice que hay un permiso para poder reproducir la visualización de datos. Es cierto, para poder crear una gráfica es muy distinto para poder crear una tabla. Para poder crear una tabla hay una concisión en las tablas, una presentación de tablas, un formato estándar, relación entre tablas y texto, y también hay una relación entre sus propias tablas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Patricia Pérez Carrillo, es un gusto poder saludarles. Continúo con la exposición Tabla Modelo de Ponderación de Factores, ponderaciones de factores para el análisis factorial exploratorio con rotaciones varias de las escalas de personalidad patológica. Por ejemplo, las ponderaciones de factores mayores a .40 aparecen en negrita, como podemos observar en la imagen. Títulos de las tablas. Ponga a cada tabla un título breve, pero claro y explicativo. Aquí no empleo una nota de pie de página para explicar el título de una tabla. Encabezados. Una tabla clasifica elementos relacionados y permite que el lector los compare. Un encabezado debe ser breve y en los encabezados de la tabla puede utilizarse abreviaturas y símbolos estándares para términos no técnicos. Cuerpo de una tabla. Valores decimales. El cuerpo de la tabla contiene los datos que expresen los valores numéricos con el número de lugares decimales que justifique la precisión de la medida. Celdillas vacías. Si el punto de intersección de una fila y una columna llamado celdillas no puede llenarse porque los datos no son aplicables, deje las celdillas en blanco. Concisión. Sea selectivo en su presentación. Intervalos de confianza en tablas. Es cuando una tabla incluye estimaciones puntuales. Usted puede reportar intervalos de confianza en las tablas utilizando los corchetes. Notas de las tablas. Nota general. Explica o proporciona información relacionada con la tabla completa y termina con una explicación de abreviaturas, símbolos y similares. Nota específica. Se refiere a la columna, fila o celdilla. Nota de probabilidad. Indica cómo se utilizan los asteriscos y otros símbolos en una tabla para indicar los valores y por ende los resultados de las pruebas de comprobación de hipótesis estadística. Compañeros, mi nombre es Wilber Edilza Reineri Martínez Cobón y mi número de carnet está en pantalla. Seguiré exponiendo. Tabla modelo con intervalos de confianza entre corchetes. Condición de peso corporal, insatisfacción corporal y conductos de control de peso en el tiempo 1 e ideas suicidas en el tiempo 2 es un ejemplo de cómo poder realizar esta dicha tabla que está en pantalla. Seguidamente, colocación de fletes en las tablas, límite del empleo de los fletes, es decir, de las rayas de distinto grosor, aquellos que sean necesarios por cuestiones de claridad, y utilices fletes horizontales en lugares de verticales. Es poco común el uso de fletes verticales en las revistas de la APA. Un espacio en blanco colocado de manera apropiada puede ser un sustituto pertinente para los fletes. Seguidamente, presentación de datos en los tipos específicos de tablas. Los diseños experimentales complejos pueden resumir en tablas compactas, haciendo que la estructura completa del experimento sea claro sin la necesidad de descripciones textuales extensas. Las características importantes de una muestra pueden resumirse en forma concisa en una tabla muy bien organizada.
Seguidamente, tabla modelo de regresión jerárquica múltiple, análisis de regresión jerárquica múltiple que preside del bienestar positivo posparto desde el apoyo social preaborto y el conflicto social preaborto en la madre. Esto es un ejemplo de esta otra tabla, como lo podrán ver. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Giovanna Gabriela Calderón Matías. Tabla de modelo de comparación, tabla de modelo de muestra multinivel, tabla de modelo con palabras, figuras, principios para el uso y construcción de figuras. Permite obtener una mejor visualización de los datos que se ha obtenido durante la investigación. Existen diferentes tipos de figuras y en cada tipo de figura se aplica ciertos principios. Estos son, en primer lugar, en la figura deberá aparecer el valor de la información en el contexto del documento. Segundo lugar, se recomienda considerar la figura que transmitirá más información. Tercer lugar, hasta qué límite de la figura se creará de tal forma que pueda obtener toda la información que se requiera, sin que contenga detalles para que no sea una distracción visual. Tipos de figuras. Las gráficas tienen una relación cuantitativa y entre otra variable cuantitativa continua. Los diagramas en la mayoría de veces no muestran información cuantitativa. Ejemplo, el diagrama de flujo, ya que llevan un proceso por el flujo de sus sujetos. Los mapas contienen una información importante desplazada. Los dibujos manifiestan la información de manera gráfica y las fotografías contienen la presentación visual más natural. Hola, ¿qué tal, licenciada y compañeros? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan Manuel Villator Argueta y continuaré con la exposición del grupo número 3. Estándares para las figuras. Las normas APA nos presentan algunos estándares que debemos seguir para que nuestras figuras tengan una buena calidad. Para ello debemos saber que la clave está en la simplicidad y la claridad. Mencionaré 4 consejos básicos. La información de nuestras figuras deben aportar a nuestro documento, mas no repetir algo que ya fue dicho. Número 2. Debemos incluir información que sea fidedigna y que sea de referencias confiables o fuentes confiables. Número 3. Como dije anteriormente, la simplicidad nos ayudará, ya que nuestros gráficos deben ser simples, no deben contener colores o formas muy extravagantes, al igual que la letra debe ser concisa y legible, para permitir que el lector tenga una mejor comprensión del contenido y no se distraiga en los colores o en lo que está viendo. Es común que recurramos a la utilización de más de una figura en nuestros documentos. Por ello debemos hacer una pequeña planificación en donde todas nuestras figuras se parezcan en sí. No es necesario que sean iguales, pero que sí se parezcan. ¿Cómo podemos hacer esto? Si los gráficos de nuestra figura son cuadrados o rectangulares, así deben ser en todas. Si son circulares o triangulares, así debe ser en todas, para que lleve una continuidad o concordancia. En la imagen podemos ver un ejemplo muy claro de donde vemos cuadrados sin colores extravagantes, muy blanco y negro, y líneas muy concisas y muy legibles. Barras de error. Las barras de error son herramientas muy utilizadas en la estadística, ya que una barra de error nos permite demostrar qué tan variable pueden ser los datos que hemos recolectado. Las podemos utilizar en gráficos como barras, columnas o líneas. También nos permiten indicar un estimado del error para decir qué tan preciso o precisa fue nuestra medición. 3 consejos. Las barras, al realizarlas, deben ser muy claras, ya que su descripción debe informar al lector el contenido o el propósito de esta. Los símbolos que vayamos a utilizar para nuestra barra de error tiene que ser diferente a la de los otros que estemos utilizando, porque si no podemos llegar a confundir al lector. Y por último, un consejo es que utilicemos programas, ya que con los programas es un poquito más fácil. Uno muy utilizado es Microsoft Excel. Desde Microsoft Excel podemos incluir nuestras barras de error.
no es muy complicado, solo es cuestión de que aprendamos a hacerlo. Para culminar tenemos las leyendas y el pie de figura. Las leyendas son aquellas que nos permiten identificar el significado de cada uno de los símbolos que encontramos dentro de la gráfica. Les pondré un ejemplo muy claro. Cuando en los periódicos necesitan graficar una escena delictiva, utilizan dos muñequitos, uno rojo y uno gris. En la leyenda irá especificado qué significa el rojo y qué significa el gris. El gris sería nuestra víctima y el rojo nuestro victimario. Y tenemos también el pie. El pie es en donde incluiremos el nombre de la gráfica y la descripción de este. Este debe ser lo suficientemente largo para tratar de abarcar toda la información y lo suficientemente corto para no excedernos y no aburrir al lector. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre la planeación de figuras. La planeación de figuras puede tener figuras paralelas o figuras, ya que estas son de gran importancia para una escala. La preparación de figuras consiste en que las figuras aparezcan en publicaciones académicas, ya que una resolución apropiada depende del tipo de imagen. Tamaño y proporción de los elementos. Esto consiste en que se debe de utilizar un tipo de letra sencillo con suficiente espacio entre caracteres para evitar que estos se encimen y esto influye en la legibilidad de la letra. El sombreado. En el sombreado se limita el número de matrices y se emplea en una sola gráfica. Presentación de datos electrofisiológicos, radiológicos y de índole biológica. Esto presenta un reto esencial debido tanto a la complejidad de los datos como la falta de convención única para la presentación de dichos datos. Los datos electrofisiológicos. Se trata de lo esencial de los letreros de un documento, ya que deben ser claros y precisos. Datos radiológicos. Esto consiste en la presentación de imágenes y de cómo deben llevar los documentos las imágenes y que se puedan presentar imágenes legibles. Datos genéticos. Estos son visualizadores que contienen mucha información. Fotografías. Toda fotografía debe ser de calidad y presentarse como imágenes. Lista de verificación de las figuras. En esto podemos verificar las figuras de acuerdo a las normas o estilo APA. Por ejemplo, haciendo una pregunta, ¿es necesaria la figura? Y así podríamos obtener la verificación.